Tipografía mecana, mecánica, egipcia o slave serif. Es aquella que trata de evocar el aspecto mecánico e industrial propio de la época en la que se desarrolla, la Revolución Industrial. Nace en la primera parte del siglo XIX, influenciado por la creciente implementación de los materiales de propaganda, buscando formas de letras más resaltantes y llamativas, por lo que este estilo se volvió más popular, dejando de lado la tipografía propia de los libros y utilizando una tipografía más pesada y lineal. El primer ejemplo conocido es un letrero propaganda de una lotería de 1810 en Londres, considerándose a su autor y fundador del estilo al grabador de punzones y diseñador de tipos Vincent Fliggins. La tipografía propuesta bajo el primer nombre de Antique tiene como característica principal la eliminación del contraste y el aumento de peso en el trazo. Años después, debido a la creciente fascinación en Reino Unido con la cultura egipcia, el impresor Robert Thorne, quien reconoció el potencial del Antique y empezó a trabajar en diseños similares, atribuyó a este nuevo estilo el término de egipcias para los tipos slave serif. La necesidad de aumentar la producción por la creciente popularidad obliga a mejorar la calidad de diseño, especialmente en la implementación de letras minúsculas, ya que hasta ese momento solo existían mayúsculas. En 1845 surge una nueva forma bajo el nombre de Clarendon, diseñado por Robert Bosley y William Thorogood, miembros de la Farm Street Foundry en Londres, pensado como tipo de texto para fines de publicidad, acompañando a tipos romanos como manera de énfasis. El mismo año de la salida de Clarendon entra en vigor una ley de derechos de autor, lo que permite a la fundición registrar el tipo. Sin embargo, por su popularidad y éxito, esta fue violentada y empezó a utilizar el término Clarendon como un género de tipografía slave serif. A finales del siglo XIX se empiezan a popularizar variaciones de la Clarendon con un contraste inverso, es decir, cuerpos más delgados con grandes bloques serif en la parte superior e inferior de las líneas de texto, recibiendo el nombre de Clarendon francés. Esta tipografía es relacionada con el salvaje oeste y los carteles de circo. En Europa recibe el nombre de Italien o Italiana, diseñado para atraer la atención de los lectores desafiando sus expectativas. Los trazos que eran gruesos ahora serían delgados y viceversa. Sin embargo, este estilo era mal visto por los diseñadores de la época. En 1930, ya con el auge de las grotescas, renace el estilo slave serif como una tipografía experimental del movimiento moderno, basado en aumentar serifas a las tipografías lineales como la futura. El primer ejemplo es la tipografía Memphis en 1929 por Rudolf Wolff. Uno de los mejores ejemplos de esta corriente es la fuente Benton de Bauer. Con la llegada de las máquinas de escribir, se adoptó los diseños slave serif para los tipos como el estándar no oficial. Para satisfacer la demanda de los modelos mecánicos monoespaciales, las letras slave serif se adaptaban más fácilmente al diseño de las letras en cuadro, con la posibilidad de alargar o encoger sus articulaciones. Además que, gracias al bajo contraste de este estilo tipográfico, se solucionaban problemas de escurrimiento de tinta. Courier de Howard Kettler en 1955 es uno de los ejemplos más resaltantes, producido para las máquinas de escribir IBM, que en comparación a los modelos más antiguos es más racional, legible y eficiente. Las características más resaltantes de esta familia tipográfica son serifas en remate cuadrangular, remates gruesos, rasgos generalmente plano, estructura monolineal, contraste bajo o nulo, eje de engrosamiento horizontal y solo se asemeja a la tipografía romana por las serifas. En la construcción de las slave serif se pueden observar características diferentes a las tipografías romanas. Se basan en una modulación mucho más cuadrada, además de ser más geométricas, característica que se ve mucho más resaltada en las tipografías de enlace duro. Sus ejes de composición son completamente horizontales y verticales que se ven resaltados por serifas gruesas y de remate recto. En general no presentan una variación de grosor, es decir, son monolineales. Sin embargo, en el grupo de las Clarendon y en las de enlace suave se tiene una ligera transición de grosor, pero siempre en sentido horizontal.
Tipologías. De manera amplia se puede clasificar en dos grupos, según su trazo y sus enlaces. 1. Enlace suave. Aquellas que conservan la tendencia humanística de trazos no completamente uniformes y con remates insinuados, terminaciones curveadas. Ejemplo, Linoletter, Cleredon, Egyptienne, Clipa. Enlace duro. Más asemejadas a las tipografías de palo seco geométricas, con modulación uniforme y remates marcados. Ejemplo, Memphis, Rockwell, Lubalingrap, Calvert, Serifa. Otra clasificación utilizada es según su composición y momento histórico. Egipcias o mecanas, aquellas que mantienen trazos uniformes y en general geométricos. Claredon, las que mantienen relación con la tradición de las tipografías romanas y tienen un mayor nivel de contraste. Italiana, las de contraste invertido. Usos y aplicaciones. Los usos más comunes de tipografía mecana son texto de cuerpo por su facilidad de lectura y espaciado uniforme, encabezados y grandes o de pocas palabras. Existen empresas que utilizan este estilo en sus logos.